Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el análisis de la semana, junto, como siempre, a José González, gerente asociado de GCG Advisors desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Hoy tenemos dos temas y ahí les va el primero. Dina Boluarte en su laberinto. Al realizar este podcast, en esta edición, se cumple mes y medio desde que el señor Pedro Castillo se suicidara políticamente intentando torpemente un autogolpe que lo terminó metiendo en la cárcel, como sabemos, y por supuesto asumió quien era su vicepresidenta y ahora presidenta constitucional, Dina Boluarte. Pero desde entonces a la fecha, en estas 6 semanas, aproximadamente en este mes y medio, no se ha parado la convulsión social, la violencia ha tomado las calles. Más de 80 puntos según los informes de Defensoría del Pueblo y también del MTC, 80 puntos tomados en diferentes zonas del país, intentonas de tomar, y algunas con éxito, aeropuertos tan importantes como el de Juliaca, ¿no es cierto?, el de Arequipa, el de Cusco, de interrupción de carreteras que impiden viajar hacia el norte y hacia el sur y hacia el centro. Solo se puede, por ejemplo, viajar realmente de Piura a Tumbes, pero lo demás está de cabeza. Por lo tanto, la caricatura, por ejemplo, de Carlín de hace 2, 3 días, donde se ve a la presidenta Dina Boluarte de pie en el último piso de la casa recientemente quemada Marceliano, no me acuerdo cómo se apellidaba el ilustre, se quemó la casa y ella dice, estamos en control. Efectivamente, esa es la foto de Perú. Tenemos una presidenta que, como en el cuento de Christian Andersen, parece que solo ella se ve vestida, ¿o no, Juan Carlos Ruiz? 4 elementos a los que me hace pensar toda la situación. Uno, el diálogo como salida, la conversación, la concertación ya no es una opción. Es decir, tras un mes y medio, como dices bien, de conflicto, de fastidio, de reclamo, de violencia, la hegemonía de la violencia y del discurso autoritario es el que ha tomado la escena, y lamentablemente para quienes creemos en el diálogo, en la salida concertada o en la convivencia social, tenemos que esperar que la mesa que más aplaude o el que patea más fuerte definan quién es el que gana esta contienda de golpes en el que se ha puesto el escenario, ¿no? Juan Carlos, no nos digas que tu optimismo se fue de huelga también. No, por favor. Algo así. Mi optimismo, sin embargo, se mantiene en la medida que existen salidas, porque la mayoría de nuestros amigos o quienes nos leen, empresarios, ¿no? Modernistas, ¿no? Aquellos que creen en una sociedad moderna, dicen, pero entonces, ¿cuál es la salida? Estamos en una encrucijada. No solamente es que Dina está en su laberinto, sino que se encuentra en una encrucijada. Tiene que encontrar salidas políticas, lo que siempre sostenemos aquí. Ciclo político requiere de medidas extraordinarias, y estas medidas extraordinarias requieren saltar el tablero, salir de la caja, salir de la Constitución a veces si es necesario, o defenderla o cambiarla de una manera en donde simbólicamente podamos empezar a ponerlo como un elemento o una herramienta de descongestión social. Claro, Algunos más allá del plantean destacamento y las desesperar. tanquetas, Sí, ciertamente que son claro. parte de eso, pero no el todo. Que esa es Parece la que otra toda la estrategia pregunta. es esa, ¿no, José? ¿Cuál es la otra pregunta, Juan Carlos? Si no hay diálogo, ¿cuál es la salida? ¿Agotar a los rebeldes? ¿Agotar a la O, ve- protesta social? O sea, o ver quién se cansa más rápido, porque, o sea, ujú. si esto se hace sostenido, sostenido y sostenido, tampoco es que nuestra economía formal esté en su mejor momento, ¿eh? Ujú. Y el Estado Bueno, de Derecho peruano tampoco es que tenga todas las de ganar. Es decir, esto va a ser quién se agote primero. Y el problema pero de la violencia es recordemos que la moderación también puede venir no necesariamente de los estamentos políticos, sino los privados. La economía peruana, que era una economía de 26.000 millones de dólares con Alan García I, ahora es una de 270, en donde la minería es explotada por grandes transnacionales, en donde la agroindustria depende del comercio internacional y lo que queda es el turismo, la banca, la economía al de tal. En un momento dado los poderes fácticos deberían presionar a sus representantes políticos para promover algún tipo de iniciativa, acuerdo,
O de que salida. destrabe el tema o de Ahora, salida, porque claro, de lo contrario, perdón, es sí. una trampa permanente en la cual los rebeldes toman el control de Lima o el presidente renuncia, es decir, en un momento dado tiene que haber bomberos y no solamente incendiarios, ¿verdad? ¿O me equivoco? No, además, una cosa que habíamos hablado hace semanas aquí, José, contigo y con Juan Carlos, hablamos, dijimos, estamos alcanzando la estabilidad de la inestabilidad. Y eso se Mm, está manteniendo ahora y eso es peligroso, ¿no? ujú. Ahora, hay una cosa que conversábamos antes de salir al aire con Juan Carlos, me gustó. Claro, parece haber fracasado la denominada toma de Lima, pero parece que sí hay la toma del sur del Perú, porque el sur, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, siguen tomados por digamos, estos grupos violentistas, ¿o no, Juan Carlos? Es correcto. Además, recordemos que el negocio de la economía ilegal, que es el que se está enfrentando hoy a la economía formal, respaldada por el Estado de Derecho, utiliza o tiene este recorrido, este territorio del sur, Puno, Moquegua, Tacna, Cusco, Arequipa, como el corredor principal por el cual el gusano pasa todos los días con narcotráfico, con contrabando, con minería ilegal. O sea, acá hay un negocio que, además, y nuevamente, no es un negocio solamente de unos negociantes ilegales peruanos, no. Esto es un negocio mundial, global, en donde hay muchos intereses en juego, extraterritoriales también, Pero, pero donde pero estas es son claro, rutas territoriales. pero es claro Ujú. también, Juan Carlos, que no son mayoría, ¿no? Porque esas rutas Es una también se utilizan minoría, para una sin economía duda, formal que es mucho sin más Totalmente. duda. Pero robusta pero y eso que, no es casual que estén atacando la economía formal directamente. O sea, el hecho de bloqueo de carreteras no es casual, el hecho de ataque a aeropuertos no es casual, el hecho de ataque a minería, a mineras y hoy día ah, agroindustria no es casual. Agroindustrias, exacto. Están pero, atacando a puntos estratégicos de la economía formal que saben que le hace daño a justamente lo que ha sostenido el Ya, modelo. tú estás hablando pero desde el punto económico, pero desde el punto de vista sociológico, lo conversábamos antes con José, esto también parecería, lo mismo que has descrito, representar un poco, ok, ¿dónde ataco a las transnacionales? ¿Dónde ataco a la gran empresa y a la gente que domina y que maneja el Perú contra la que yo puedo estar? Y claro, estos lugares, digamos, de alguna manera representan ese statu quo como el Metro de Santiago representaba lo mismo en su momento, Exactamente. ¿cierto? Yo diría José. correcto. contra la gente que dominó el país, porque ya no lo domina. El problema es que ha perdido el control. Ahorita justamente ese es el gran problema. Sobre eso, Hasta José, que se Quería organice. aprovechar Ajá. para preguntarte, para que nos ayudes, por favor, como siempre lo haces con mucha lucidez, a darle contexto. O sea, el Perú, lo que está pasando, ¿qué tan lejos está de lo que acabamos de ver hace poco y hemos comentado en este podcast en los últimos 3 años en Chile, Colombia, Brasil, Panamá y el mismo Estados Unidos y Ecuador? Y incluso antes de eso, Oscar, la primavera árabe, ¿no? La rebelión social en el Medio Oriente que genera una serie de cambios políticos que terminan siendo revertidos. Los chalecos amarillos en París, que fue una revuelta social, popular, que duró meses, administrada muy al estilo francés, en el sentido de que nunca sobrepasó los límites de la propia protesta. Y hay un vinculante de esos descontentos sociales en estos procesos de transiciones que estamos viviendo, en los eventos de la toma del Congreso americano y la toma de las instituciones públicas más importantes en Brasil, y las protestas populares también violentas, también influenciadas por movimientos ilegales, criminales, particularmente en Cali, en Colombia, la rebelión de las tierras altas en Panamá y la rebelión estudiantil en Chile, en donde hubo una destrucción del transporte público que es interpretado como el enemigo, a pesar de que es un servicio público que funciona en todos los frentes. Ahora, ¿qué sucedió en Chile? Que es un caso sintomático, que las protestas subieron 3 meses y a los 3 meses el gobierno de Piñera se vio forzado a llamar un referendo constitucional que dio una constitución que en el plebiscito fue negada y que entra en una tercera etapa para ver a qué constitución pueden llegar los chilenos. La clave, en virtud de lo que estamos conversando, es obviamente esta protesta es más sostenida de lo que creíamos o esperábamos. Después Ujú, del interregno de las fiestas regresó, como habíamos especulado, ujú. y como bien señala Juan Carlos, no tiene una salida muy clara todavía. Ahora, la economía ilegal no puede extorsionar a la economía legal a menos que ésta se organice y actúe inteligentemente y operativamente para coaccionarla y administrarla de manera tal
que encontremos una salida a la crisis, pero de cara a la base social que se suma a estas dinámicas, a este río revuelto, necesitamos iniciativa política y no la vemos desde el Palacio de Gobierno. Dina Boluarte, la presidenta del Perú, no pareciera tener la capacidad política para reaccionar al problema que tenemos en ciernes. Y antes de pasar al segundo tema, solo una precisión sobre esto. Está claro que ahora que has hecho el recuento de las movilizaciones sociales que se han dado en Europa, en Estados Unidos y por supuesto en América Latina, no son todas como trata de hacernos creer el extremismo de derecha, de Renovación Popular, Avanza País o Fuerza Popular, o de la prensa extrema como Willax, que todo es fruto de la izquierda subversiva mundial, cuando en realidad el caso del Capitolio en Estados Unidos es la ultraderecha la que intenta tomarlo, y en el caso también de Brasilia, frente al nuevo gobernante de Brasil, el señor Lula da Silva, y los atacantes eran de ultraderecha. Es decir, no estamos hablando de un tema ideológico, sino de un cambio del cual hemos ido conversando en los últimos 3 años. Vamos al segundo tema. Parlamento sin parlamento, porque esto tiene que ver con lo que estamos hablando, Juan Carlos. Comentábamos antes, si uno ahora dicen, oye, pero ¿quién está detrás de estas manifestaciones? ¿Dónde está la mano negra? Y yo les decía, bueno, pues la mano negra yo la veo, la mano negra, blanca, mestiza, lo que quieran, la veo en el Parlamento, porque es este Parlamento que desde el 28 de julio le juró odio jarocho al presidente Castillo, con todos los bemoles de Castillo, por supuesto, bien metido en la cárcel, bien procesado, ojo, cuidado, pero que no lo dejó nunca intentar siquiera gobernar, y que se enfrascó en una lucha, ¿no es cierto?, que incluyó viajes, ¿se acuerdan?, ridículos a la OEA, etcétera, y persecución que hasta ahora quisieran llevar a cabo, como la vendetta contra las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, ¿no? Pero bueno, empezó allí, y hoy yo creo que esos vientos se convierten en tempestades que estamos cosechando. No sé cuál es tu opinión, Juan Carlos. Y luego José. Yo diría más mano sucia, ¿no? Mm. ¿Dónde está la mano sucia del Parlamento? Porque claro, se hacen los locos, se toman su semana de representación, ¿no? Cuando el país necesita que tomen decisiones políticas ahora cuanto antes. Entonces, y ahí, claro, la impericia de la presidenta Boluarte de sentir que le debe en parte su sostenimiento a este Congreso, o a una parte mayoritaria de este Congreso, de no confrontarlo, de no pecharlo, o de pecharlo a medias o suavemente, sin hacer política también. Esa falta de expertise político para justamente poner contra la pared a un parlamento que además está más desprestigiado que todos, porque los niveles de popularidad del Parlamento son bajísimos. Los peores, sí. Entonces, donde es muy fácil pecharlo. Castillo lo hacía cada rato y siempre subía puntos. Y parece increíble que la presidenta Boluarte no se dé cuenta que si empieza a pechar al Congreso y empieza a ponerlo contra la pared, no solo va a mejorar la estabilidad de su popularidad o de su permanencia en el cargo, sino que va a poder nivelar, digamos, la balanza, porque realmente ahorita le está jugando en contra, y estos brillan por su ausencia. Cierto. O sea, están silbando hacia el aire, mirando hacia otro lado, viajando hacia sus regiones. Juan Carlos, estábamos todo el tiempo en el podcast conversando contigo, con José, sobre la necesidad de tender puentes entre el Ejecutivo y el Parlamento, pero tienes toda la razón. Este es el peor momento para tender esos puentes, menos aún con la derecha o la ultraderecha, o en general con todo el Parlamento. Recordemos, José, lo habrás visto desde Nueva York, que, por ejemplo, 2 personajes que se supone no querían defender a los atacados por la policía, Susel Paredes, ¿no es cierto?, y Sigrid Bazán, han sido expulsadas, han sido atacadas, insultadas, cuando han querido, se supone, defender a algunas personas. ¿Cómo ves tú esto, José? Y lo que dice Juan Carlos, o sea, en un momento dado el Parlamento debería tener una noción de la urgencia de reunirse y tomar decisiones, apoyar o no al Estado, o sea, tomar decisiones en base a la elección, al adelanto de las elecciones o no, hacer propuestas proactivas. No tienen, como dices, mejor opción que ir a visitar a sus constituencies, como se dice en inglés, y más bien, ¿a qué constituencies están visitando si no les quieren ver la cara?
¿no? Si Y no pueden por otro, viajar, si no pueden y, viajar, están y no viendo solo eso, Netflix. tenemos iniciativas como las del almirante, ¿cómo se llama? Retirado Montoya, Montoya. Montoya, Dios, que quiere eliminar la reciprocidad, el escalamiento en la represión, es decir, que llama abiertamente a la masacre. O sea, es así decir, es. ¿cuán descabellado puede ser el proceso y el momento? Y en dónde están las precariedades? ¿En dónde están las ilegalidades? ¿Cómo salimos de esta trampa? Que creo que es el problema. ¿De dónde vienen las iniciativas constructivas? Alguien como Piñera, siendo tan conservador, tan promercado, Exacto, te iba a decir. se dio cuenta que la única salida era el evento político del referendo constitucional. ¿Por qué no tenemos esa discusión en lugar de que dejen a la presidenta sola, sin asistirla o mal asistida, dependiendo cómo uno lo vea? Ujú. Y con cosas tan torpes como lo de Juliaca o lo de San Marcos. Es decir, independientemente de lo que podría significar en el principio autoridad, entendido con la policía, es más o menos ridículo que detengas a 193 estudiantes acusándolos, entre otras cosas, porque tenían agua y alimentos, ok. O sea, tener cuacuá es delito y que liberen a 192 menos de 48 horas después, ¿sí? Sí. Después Y de haber después echen la Pero, tumbado culpa. con una José, tanqueta la entrada, ojo, ¿ah? claro, No, Sí, no entrando, no, no. pero José, Oscar, no olvidemos que eso es parte del juego de la simbólica de los violentos, de los correcto. Sí, autoritarismos. sí, O sea, Ujú. uno y otro correcto. necesita, uno agarra y revienta un aeropuerto, revienta una Ujú. comisaría, incendia una comisaría y el otro no sé, pues, exhibición de fuerza al retomar la universidad. Es decir, están jugando a ver quién tiene el músculo más fuerte. Yo tengo el brazo más Y, fuerte, mira mi músculo, y ¿no? ahí deberíamos tener, por eso Juan Carlos, una expresión política de los poderes constituidos, lo que está tratando de hacer la Defensoría o la Iglesia, y Ujú. además en una protesta desarticulada, sin líderes claros, de ninguna parte, Visibles. muy común también en estas, pero es muy común en lo que se llaman las protestas sin líderes contemporáneas, pero una voz que llame a la cordura, a la sensatez, que dé un norte, ¿no? Que desde el legislativo al ejecutivo, que deberían ser las fuerzas más representativas que tiene la nación. Definitivamente hoy vivimos, entre otras cosas, como decía Juan Carlos, una pugna de las minorías. Ojalá que el desgobierno, la falta de talento y de talante político por parte de Dina Boluarte y sus acompañantes no termine convirtiendo esta pugna de minorías en una verdadera dictadura de las minorías que sería fatal para la democracia peruana. Y con esto les decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice, los invita a acompañarnos la próxima semana en el podcast de Cara y Sello, como siempre, en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.